Hola a todos, buenas tardes. Hoy día partimos en la oscuridad, debido a que vamos a tener un tema que mezcla dos elementos, la luz y la oscuridad. Actualmente no me ven porque estoy en un planeta distante, por allá por Alderaan, cerca de Tatooine, consiguiendo unos elementos especiales para el inicio de este programa. Tengo un compañero a mi lado lleno de luz, y ahora tengo mi propia luz. Bienvenidos a esta edición de Entre Viñetas, donde hablaremos de Star Wars en nuestras vidas, en nuestros elementos, en nuestros corazones. Francisco, Pancho, Keita, Nico, Seba, todo el club. Bienvenidos a esta nueva edición, siendo las 18 horas con 33 minutos, Santiago de Chile. Adelante, Pancho. ¡Qué tremenda ¡Qué presentación! tremendo! ¡Qué grande! Este tipo ¡Bravo! es un crack. Es un crack. Gracias, doctor Lorca. Gracias por esta presentación. Queridos amigos, sean todos muy bienvenidos al capítulo 160 de Entre Viñetas, que lo quiere llamar el capítulo Feraligator. Acá en el mundo. Feraligator, bueno. Acá estamos en este especial de el May the 4th Be With You, el día especial de Star Wars acá para todo Chile y el mundo a través de www.radio.cl y también a través del canal 131 de Zapping TV para todos los que ya nos están sintonizando. Querido doctor, querido Keita, querido DJ Omega, querido Seba, querido Nico, bienvenidos todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo esta semana cargadita de trabajo, no? Espérate, DJ Omega sufrió un cambio, un gender bender. Aguante Omega, no me importa nada. Ese es el nombre completo. DJ Omega o Omega. ¿Qué pasa? Oh my god. Omega. DJ Omega. 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 Queridos todos, bienvenidos entonces a todos los que ya nos comienzan a sintonizar. Y recuerden que si ustedes quieren mandar sus consultas, sus preguntas, sus comentarios, lo pueden hacer al WhatsApp al más 569-872-89606 y seguirnos en nuestras redes sociales, @entreviñetascl en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitch. TikTok.cl. Sí, TikTok.cl. Xvideos. En Xvideo, en Grindr y en todo lo que usted estime conveniente. En Badoo. Muy bien. Claro. Y próximamente en la web, pero no les daremos más. ¡Oh, qué terrible, qué terrible! Quiero ver eso terminado pronto. ¡Sin spoiler! ¡Sin spoiler! No, Veremos Tom Holland. Claro. No sea sanguchito palta. El capítulo del día de hoy, obviamente, está acompañado de nuestros queridos amigos de fábricaderecuerdos.cl, que es una empresa familiar llena de imaginación e inventiva que nos traen lo mejor de la cultura pop, lo mejor de la cultura geek en su versión de cuadernos, recetarios, planners, lápices, libretas de bolsillo, libretas de arte, de películas, de todo lo que usted busca lo puede encontrar en fábricaderecuerdos.cl. Lo bueno que tienen estos chicos, además de todo su material gráfico, es que hacen envíos gratis en todo Santiago por compras de más de 35.000 pesos y te hacen el envío directamente a tu domicilio para que no tengas que exponerte a esta pandemia. Así que revisen todo el material en fábricaderecuerdos.cl. Vamos a comenzar este nuevo capítulo 160, como les decía al principio de este programa, y obviamente el Doc ya nos hacía un tremendo avance. Vamos a hablar de Star Wars. ¿Por qué? Porque durante esta semana, el día 4 de mayo, se celebró el Día Internacional de Star Wars con la sigla May the 4th Be With You, que es un juego de palabras, obviamente, y que también fue seguido por el Revenge of the Fifth, la venganza del quinto, justamente relacionado a los Sith y al quinto día del mes. Claro, suena mejor Revenge of the Sixth, pero no es consecutivo. Así que Sí, dejémonos sí, De hecho. sí. Es más, sigan los tweets de Mark Hamill en su momento, que hizo toda una temática de Star Wars en mayo. Sí,
Sí, ha estado tuiteando bastante Mark Hamill ahí en redes De sociales. hecho, Sí. sobre hace todo con poco este lo hizo contexto. con Star Trek. También. Se mandó un troleo con Star Trek, de hecho, feliz 4 de mayo, pero con el elenco de Star Trek. ¿Qué pasa? Bueno. Solo Mark Hamill puede hacer eso. Él es el Joker. Sí, Sí, The Real. El Joker. The Real, absolutamente. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de Star Wars, pero desde su orden de aparición. Vale Ujú. decir, que ¿Qué vamos a estar importa? hablando de 4, 5 y 6, 1, 2 y 3, y obviamente también Esos. Esos. el 8 y el 9. Ahí nomás Esos. queda. Ahí Esos. nomás Sí, sí. queda, Lo muchachos. que salió. después. Sí. Sí. Ujú. Esas cosas. Sí, George Lucas trabajó también en la invención de las líneas del metro en Santiago. No qué tengo manera de pruebas, pero tampoco tengo dudas. qué manera de confundir a la gente, Dios mío. Pero bueno, Sí, te creo. vamos a partir con capítulo 4, que en este caso es A New Hope, una nueva esperanza, que fue la que inició todo este universo cinematográfico de esta saga épica interestelar. A New Hope, Star Wars, la primera película de Y lo hizo de picota. trilogía. Sí. De Hay que picota. pensar varias cosas. Sí, lo hizo de picota porque en un principio quería hacer una película de Flash Gordon Flash. y tenía ya la idea armada, escrita y todo el cuento. Pero cuando se la fue a presentar a los estudios dijo, no sé qué, voy a hacer un par de arreglos. Y la cosa evolucionó tanto que de ahí salió Star Wars. ¿Y qué te cuento? Que cuando lo presentó a la productora le dijeron, tapa. Sí, es que es una space opera. Igual es una space opera. Claro. Por supuesto. Y hay que pensar Ahora, también continúa. de que esta película se estrenó en 1977 y tuvo un presupuesto aproximado de 13 millones de dólares para su época. Y ahora, ¿cuánto creen que recaudó en su momento, cuando recién se estrenó? Tú dime. Ni idea. Mira, actualmente, tomando en cuenta todo lo relacionado directamente con esta película, que inicialmente solo se llamaba Star Wars, The New Hope fue agregado después en 97, cuando fue como la reedición. Obtuvo más de 700 millones. Partió con 13, terminó con 700. Así, imagínate eso. Ha sido De la época. Claro. Que conste que es una película que nadie le tenía fe. Sí. Una space opera con Ni el mismo Lucas. música con música clásica, orquestada, imposible. O sea, era. Que, a ver, de partida en esa época, y creo que todavía, el space opera es un género que es como lo que pasó con el cine de superhéroes en su tiempo. Sí. O lo tomáis como algo para reírse como del material tipo cine B, o simplemente vaya a ser una mala película. A no ser que sepa muy bien lo que está haciendo. Y en este caso es básicamente contar una historia entretenida. Ahora, el género space opera en realidad abarca mucho más obras, como por ejemplo Dune, que ya está por salir. Sí. Y también se caracteriza principalmente porque no siempre está pegada a la ciencia ficción. Es más, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en cómo funciona como el universo de Star Wars, es que tenemos unas naves que ya, ok, en el espacio podría funcionar, porque bueno, ¿a quién le importa la aerodinámica? Claro. A no ser que esta nave después entre en el planeta. Y el cuento está en que es científicamente peluísimo hacer aterrizar una nave desde la órbita hasta la superficie del planeta. Pero bueno. Considerando las dimensiones de las naves. Mucho caldo de cabeza. Sí, yo creo. Mucha ciencia implicada. Pero a ver, me pasa con Star Wars que
uno analizándolo en realidad, triunfó no por ser una, o sea, yo creo que sí, triunfa por ser una película con naves espaciales, con todo eso, pero aparte porque utiliza un mecanismo o un tipo de narración que siempre ha funcionado, que es la del monomito del héroe. Eso, el viaje del héroe. El viaje del héroe. Sí. Monomito del héroe, que es básicamente esta gran estructura circular donde empieza este joven Luke Skywalker siendo cuidado por sus tíos Owen y Beru, que tiene este como despertar o salida brusca de su zona de confort debido a la muerte de sus tíos y al conocer a un viejo maestro que en este caso era Obi-Wan. Uh-huh. Y sigue el monomito del héroe a la perfección. O sea, es calcado, literalmente. Y no solamente Star Wars. Perdón, a tal punto de que incluso hoy en día es una de las fórmulas para crear un Garistú. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Sí. O sea, dígase también incluso con Harry Potter, El Señor de los Anillos. Todos tienen un hilo conductor en común, que es el héroe saliendo de su hogar en busca de el santo grial, en cierta forma, por decirlo así. Y en este caso el descubrimiento de la fuerza, en el caso de Harry Potter la magia, en el caso del Señor de los Anillos la destrucción del anillo, y en el caso particular de Star Wars es este descubrimiento de, oye, tengo poderes, no soy alguien simple, no soy un simpleton en un paraje desolado, desértico de 2 soles, sino soy alguien destinado a ser leyenda. Y después vamos a hablar de otra historia que no habla sobre leyendas, pero que sí habla de Star Wars. Pero ya, continuamos con el tema, porque sí, no estamos adelantando. No, en realidad estamos adelantándonos un poquito porque es una historia que está un poquito antes incluso. Sí, claro. Está en otro orden cronológico, incluso en otro bloque. Sí. Entonces, sí, dale. Una cosa de la cual yo quería hablar de que, volviendo un poco a lo que decían antes, de que esto partió sin que le tuvieran tantas esperanzas y fue un boom tan grande que en verdad hay decisiones que en esa época marcan mucho cómo fue el desarrollo posterior, porque no le tenían, no le creían, no entregaban sus fichas por este proyecto a nivel que a George Lucas, en vez como de pagarle porcentaje de crédito en la marca. Es que también viene arrastrándose un problema que hasta ese momento, de hecho, Star Wars fue rupturista en ese sentido, porque hasta esa época el cine presentaba siempre películas de estilo de drama y muy rara vez comedia. Y más allá de eso, ninguna productora te aceptaba, por ejemplo, no sé, algo de ciencia ficción, ni mucho menos, porque justamente si no tenía como ese componente de drama, no le interesaba. Supuestamente no iba a vender, pero lo que los convenció justamente, más allá de la novedosa historia, con muchas comillas, para la época, es que los efectos especiales propuestos en esa época sí eran novedosos. Sí. A tal punto de que, de hecho, cuando Lucas excedió del presupuesto que los estudios le otorgaron, él mismo, de hecho, metió la mano en su bolsillo. Me imagino. Y pagó él mismo muchas de las maquetas y los efectos de luz y todo el cuento. Sí. Hay que pensar también de que por el boom que tuvo, pudo seguir con la historia. Y después, 3 años después, llegó El Imperio Contraataca. Para mí la mejor de esa trilogía. Qué película más buena. Real. Redonda en todo sentido. O sea, presentando ahora a este nuevo anciano guía que sería el que está atrás mío, Yoda. Que habla al revés. Habla con el verbo iniciando la frase. Sí, eso es verdad. Habla en hipérbole.
Sí. Eso. Qué profundo, Gracias. qué profundo, qué perro. Sí. Clase de rescata- castellano en español. Ya. Con Han y Leia afianzando su incipiente relación naciente, con el Imperio pisándole los pies todo el tiempo, hasta que llega la famosa y fatídica escena en los cielos, en ese Alerta de spoiler. reactor. No, ya ha pasado más de 30 años, 40 años quizá. Por favor, no spoilers. No, aquí yo temo cometer efecto Mandela. Sí, eso mismo pensé también. A ver, escupe. Luke, yo soy tu padre. Ah. It's impossible. Y no, está cerrado justamente lo que. Por lo que eso, Sí. temía cometer efecto Mandela, porque todo el mundo jura que dice, Luke, yo soy tu padre. dije. Y en realidad él le corrige. Sí, Le corrige, ¿Cómo le mataste dice, a mi sí, padre? mataste a mi dice, padre. "Am your father". No, Luke. No, Luke, I am your father. Con voz de negro imponente, que en este caso es James Earl Jones. Ahora, lo interesante es que también esa misma escena fue filmada básicamente en secreto del resto del elenco. Sí. Justamente. Es más, sí. en varios documentales, el mismo Mark Hamill admite que a los pocos días de Irving con el director junto con George Lucas lo citan y dicen ya, si esto sale a la luz, sabemos que tú lo sacaste. Y te vais cagando. Te voy cagando. Darth Vader es tu padre. Y es como... Porque en realidad el diálogo que él había hecho con David Prowse en ese momento, que era este físico culturista que en paz descanse, que había hecho a Darth Vader originalmente, ¿Se fue el año pasado? como cuerpo, era que Obi-Wan había matado a su padre. Claro. Ese era el original. El original para Mark Hamill, por decirlo así. Hasta que todo se derrumbó y George Lucas con Irwin le dice, no, en realidad Darth Vader es tu padre y si alguien lo sabe y si esto se filtra a la prensa, sabremos que eres tú. Porque tú eres el único aparte de nosotros que lo sabe. Y quizás James Earl Jones, porque él tuvo que dar Él dio el pie, digamos. O sea, él dio la voz. Él dio la voz para ese... Él dio la voz de Darth Vader, porque al fin y al cabo David Prowse le había dicho, no, Obi-Wan fue el que mató a tu padre. Ahora, él hacía la grabación aparte del resto del elenco. Sí, sí. Por eso muchas veces no calzaba. Sí. Claro, por eso muchas veces queda como un poquito desfasado en el movimiento y en la voz. Claro, porque él tenía que grabar en off, aparte todo lo que, básicamente, tenía que doblar a Darth Vader. Claro. Y en ese yo creo que esa revelación abrió la época fatídica para muchos de los spoilers. Sí. Desde ahí un spoiler ya nunca ha sido lo mismo al final. Que te cuenten una película o que te cuenten el gran secreto, hasta donde los Simpsons han leseado con eso, de que, ¿quién diría que Darth Vader es el padre de Luke? Y una túnica enfurecida en la fila del cine quejándose de aquello porque le quitas la experiencia, le matas la experiencia. Surprise, motherfucker. Ojo, y ahora salió un dato muy freak sobre el destino de la mano de Luke Skywalker. Lucha. Te lo echo afuera. Tiro al tiro, vamos. Sirvió para hacer clones de Snoke. ¡Epa! Porque ojo, esto sale en los cómics que Marvel está sacando sobre Star Wars, en los últimos, en donde básicamente la mano de, o sea, cómo es que Maz Kanata, que es este personaje como ancianita, verdecita, consigue el sable de Luke, y es porque el sable de Luke cayó al fin y al cabo, y fue junto con su mano, cortada por el sable de Darth Vader. No hay mano. Y ahora están diciendo de que los clones de Snoke surgieron en base a esta mano. ¿Por qué? Porque la mano es una fuente de emisión de fuerza. Porque tiene genes midichlorians. Midichlorians. Ay, pero es que los
Los Es midichlorians. como un guiño parecido si lo llevamos a Terminator. Por ejemplo, se supone que Terminator, después todo lo que va a acontecer, nace por el Terminator que matan en la 1, porque Sí, roban po. su chip inhibidor y Sí. roban su brazo. Y de ahí Sí. crean la tecnología. Sí, Sí. El 386 que Justo, robaron en esa. sí. justamente. Y Sigo después, pensando que le están Qué buen buscando la dato, quinta pata al gato. pero ya, espérate. Es que yo creo que en honor al tiempo, ¿Sí? vamos con el episodio 6, el regreso del Jedi, con esta imagen icónica de Sí, Leia. O sea, convengamos algo. Esa escena hoy en día sería imposible por el sexismo que significa tener a Leia así súper sexy, comillas, atada a un gordo gigantesco que habla uka waka waka pistoya. No, esa cuestión sería ¿Cómo? imposible hoy en día. Repítelo, De nuevo, por favor. para atrás, de Por nuevo. favor, repite. Pistoya. Repite. Al grano. Bring me Han Solo. Oh. Sí, sabes que yo Sería considero... brutalmente imposible. Y ojo, Sí. más aún, rebobinando un poco con el episodio 4 de A New Hope, Una Nueva Esperanza, el beso entre Luke y Leia. Spoiler, son hermanos. Un beso cariñoso, yo El cambio que Mira, supone que mira, necesitas es a ver, cambio ahí, de la Doc, a salvedad... el último beso cariñoso del que me engañaron fue el de Rey con Kylo Ren, y esa cuestión después dijeron, no, hacer un beso de No, amor. sale para allá. No, pero mira, ahí en rescate un poco de la escena, en ese momento Luke y Leia no tenían idea de que eran hermanos. Y yo Eso creo se les revela yo creo después. que George Lucas tampoco. Puede Claro, ser. Probablemente. y de hecho eso se les revela después, porque ellos también dicen, oye, pero es que en verdad sentí como que fue muy familiar el beso, ¿cachai? Sí. Ahora, no sé a qué tipo de familiares habrá besado Leia antes, pero claro, es otra cosa. Vamos a Pero omitir bueno. esa parte mejor. Sí. No Vamos sé, a omitir me esa calentó parte. menos que Sol de invierno. Bueno, y aparte aparece el gran villano real de toda la saga, y que ha sido hasta el momento el gran villano de toda la saga Skywalker, de estas 9 películas, que es Darth Sidious, este Palpatine, este anciano decrépito, que utiliza la Señor de los- electricidad de la fuerza. ¿Ah? Señor de los Sith. El gran de Lord los Sith. Sith, el que básicamente el que instauró lo que se denomina la regla de 2. O el que la claro. puso más a mano, más diría el que más la puso a mano. Con él fue más presente, Sí, pero Sí, lleva cierto. básicamente muchos años con esa regla. Sí, vos, Pero eso es otra historia. con Darth Bane, algo así, no me acuerdo. Darth Revan, bien ahí. Entonces, me estaba pegando la cámara. Ujú. En la Entonces oscura, aparece todo este mal oculto, por decirlo así, como quien dijera la roulette, si ya lo lleváramos al plano político chileno, Ya. y en donde ahí encuentra la verdadera redención Darth Vader, al darse cuenta de no, este es mi hijo, tengo que salvarlo, y termina redimiéndose del lado oscuro al fin y al cabo, y volviendo al lado luminoso y pidiendo en sus últimos minutos de vida ver a Luke a la cara, sin máscara. Ujú. Claro. Cosa que estuvieron así como mucho particularmente en la primera película, cuál era el verdadero rostro de Darth Vader, porque se supo que en su cámara él se ponía el casco. Entonces hay algo bajo ese La bólido. cámara de meditación. Exactamente, bajo ese bólido de metal y cuero, por decirlo así. Claro. Y que después sufre un funeral vikingo. Ahora, desgraciadamente, el actor que en ese momento interpretó este rostro, por ejemplo, fue burdamente, a mi parecer, y muy lastimeramente, reemplazado por el actor que vamos a hablar en el siguiente bloque, que todos tenemos nuestros reparos con él, a pesar del hype que pueda generar por aparecer en la serie de Ben Kenobi. Pero más que nada un hype de nostalgia, así que no se hagan ilusiones. Sí, Sí. pero
pasaron los años y la reedición del 97, si no me equivoco, que fue cuando modificaron las ciudades, pusieron pusieron como Naboo y toda una reedición de cuando está el baile final en la reedición del 2004, amigo. 2004, ya. Cuando muestran las ciudades ahí celebrando la derrota del Imperio y toda la cuestión, y aparece este nuevo Anakin interpretado por Hayden Christensen, junto con Yoda y con Obi-Wan como fantasmas de la fuerza. Claro, ahí un poco haciendo la salvedad también a esa escena, se supone que uno cuando trascendía hacia la fuerza, como en este caso haciendo el símil de los Power Rangers, vuelve a la Morphing, ¿cuánto? A la Morphing Grid. Morphing Grid. Al volver a la fuerza, se supone que tú retornas a la fuerza hasta antes de que te convirtieses al lado oscuro. Digamos que en tu vida plena, por decirlo de alguna forma. Supuestamente, pero Supuestamente. no siempre se cumple así. De hecho, hay como varias cosas que pueden pasar para que te vuelvas uno con la fuerza, porque también te puedes volver uno con el lado oscuro de la fuerza. Exacto. Pero eso lo voy a dejar para después. Por mucho tiempo fue justamente en la etapa de Darth Vader. Sí. Pero dentro de esta redención que se toma en el último minuto antes de morir Darth Vader o Anakin Skywalker, entonces es por eso que se le otorga, entre comillas, la posibilidad de volver a la fuerza y ser uno el con tema ellos. es que cambiaron el actor, po. Claro, porque antes aparecía Sebastian Shaw. Sebastian Shaw, sí. Antes aparecía Sebastian Shaw de adulto, sí, pero no se condecía con esta, entre comillas, regla no escrita de que Sebastian Shaw era Anakin Skywalker adulto, cuando se supone que el paso de Anakin al lado oscuro fue de joven. Que eso ya lo vamos a conversar ahorita, justamente después de la pausa. Porque ya son 1 minuto para las 7 de la tarde y obviamente ya que estamos hablando de Star Wars, nada mejor que nos lo cuenten nuestros queridos amigos de Destripando la Historia con la revisión de Star Wars, el episodio 4, justamente acá en el Entre Viñetas, porque somos más solo cómics. Cuando ya son las 7 con 8 minutos de este día, viernes 7 de mayo, estamos celebrando el capítulo 160 de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Estamos a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Y también dentro de este universo de la cultura pop, tenemos que hacer la mención a nuestros amigos de Nación Geek Chile, que durante esta semana justamente han estado celebrando su 3er aniversario y lo están celebrando a todo cachete. ¿Por qué? Hay un concurso en Nación Geek Chile, en su Instagram, para que ustedes ingresen, y es el primer concurso aniversario. Participa y gana por una bandana y un set de kunais de, obviamente, Naruto. ¿Cómo poder participar? Muy sencillo, usted tiene que ingresar al perfil de Nación Geek Chile, darle me gusta a la publicación y comentar esa publicación con participando en el aniversario Nación Geek. Y además tienes que etiquetar a 3 amigos invitándolos a concursar. Obviamente todos deben seguir las cuentas de Nación Geek. Comparte el post en tus historias y etiqueta a la cuenta de Nación Geek y vas a estar participando automáticamente en este set de kunais y la bandana de este personaje que estuvo dando vueltas durante esta semana gracias a un honorable de nuestra república, que es nada más y nada menos Naruto. Así que vayan y concursen porque tienen una bandana y un set de kunais de Naruto disponibles para ustedes. ¿Dónde? @Nación Geek Chile, lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek. Ya, chicos, el Cevita quería hablar de un apéndice que salió entre los primeros 3 episodios y lo que vamos a comentar ahora, que vendrían siendo la trilogía de en medio, o bien la trilogía que da inicio justamente al universo de Star Wars. Cevita. Sí, hubo un periodo de tiempo en el cual no se vieron películas originales,
El Retorno del Jedi fue estrenada el 83. Posteriormente a eso, apareció una parodia que es de culto realmente, que sería Spaceballs, que fue del 87, si no me equivoco. Sí. Que en verdad toma la historia de estas 3 películas junto con otros tropos de otras áreas, y en verdad hay momentos que son para cualquier nerd que quiera entender realmente algunos buenos chistes, sobre todo el Pizza de Hut, yo creo que es lo mejor. La velocidad absurda, voto por la velocidad absurda. Sí, yo voy por el compañero justamente de uno de los protagonistas, el querido Barf. Mira, porque para mí... de hecho yo tuve un perro, tuve un Cocker Spaniel, que era churejón, peludo, que yo le puse Bartolomeo en honor a ese personaje. ¡Qué buena! Súper buena eso. Y yo me quedo con el momento en que toman el mismo video y lo avanzan. Sí, también. Esa parte me encanta, de romper la cuarta pared de la mejor forma. Posterior a eso, ya fue como la fiebre a lo máximo de Star Wars. En el año 99 apareció el episodio 1, ya siendo el inicio de esta historia, agregando varios otros personajes y con actores cada vez más destacados. Como por ejemplo, voy a nombrar 2, Liam Neeson y Samuel L. Jackson. ¿Qué me pueden decir acerca de estos personajes y estos actores? Yo creo que todos estamos preparados para esa conversación en donde yo voy a defender el episodio 1 solamente por su soundtrack y por el Duel of Fates. Sí. Esos coros. Oh, no. Loco, y los videojuegos. Yo que estoy más metido en el tema de los videojuegos de la amenaza fantasma y de Star Wars Racer son la patada. Hasta el día de hoy son juegazos. Pero la banda sonora es maravillosa. O sea, yo creo que el trabajo de John Williams, que es el gran artífice musical de Star Wars, merece todos los premios al fin y al cabo. Porque la película que la precede... Madre mía. Qué terrible, qué soporífera, qué mala. Qué mala es el ataque de los clones. Pero ya, no sé si nos estamos adelantando o qué. Te estoy adelantando bastante. No es tan mala, pero... Mira, yo siento que la amenaza fantasma, que es el episodio 1, que bien dice Seba, da el puntapié inicial en el 99 a esta nueva trilogía. Lo que a mí me pateó un poquito los rábanos fue este cambio en cómo uno se supone adquiere la fuerza. Sí. Que era una cosa intrínseca, que tú nacías siendo un portador o podías justamente poder... Que fuera sensible a la fuerza. Que fuera sensible a la fuerza, claro. Pero no, pasa a convertirse por un tema genético. O sea, tú debías tener una carga de midichlorians en la sangre para poder ser considerado dentro de esta élite, que era justamente los que eran portadores de la fuerza. O sea, como una mezcla de genética, de simbiontes, porque estos comillas son simbiontes naturales al fin y al cabo, son seres que conviven con las personas de manera comillas natural. Claro. Entonces, sí, una relación simbiótica, que es la que define Qui-Gon Jinn, el personaje de Liam Neeson, cuando le explica a este pequeño Anakin que son las midichlorians. Claro. Entonces... y en verdad, ahí es donde a mí me hizo un quiebre justamente el tema de Star Wars, porque uno, dentro de lo que hablábamos también un poco en el bloque anterior, este camino del héroe, que uno sin saberlo automáticamente te convertías mediante un entrenamiento, mediante lo que fuese, pero no, resultó ser de que tú debías tener una carga genética compatible para poder serlo. Entonces fue como, ¿qué onda? Pero en ese aspecto también no copia un poquito de Harry Potter, porque ahí acuérdate que los magos son sangre pura, o tienen también algo relacionado con la sangre. Aunque también hay sangre sucia, que son de la mezcla del mago con el mago. Más bien es una separación netamente de clases, por decirlo así. Sí. Es una separación de casta. Es como... Es una razón, o sea, un razonamiento muy incluso nazi,
Si me El permiten- supremacista blanco, por así decirlo, sangre pura. Literal, así de simple. Claro, Es eso. sí. ¿Cachai? Mm. Pero en ese sentido, Ahora. claro, el tema de los midichlorians pasa a ser por una carga genética. De hecho, tengo el texto acá justamente que es el que le dice Qui-Gon Jinn a Anakin. Dice, sin los midichlorians la vida no existiría y tampoco conoceríamos la fuerza. Ellos nos hablan continuamente, comunicándonos la voluntad de la fuerza. Cuando sepas acallar tu mente, oirás cómo te hablan. Entonces, Ahora, claramente es como una cuestión interna. lo que pasa es que los midichlorians fueron la excusa perfecta para el... Ya me estoy adelantando con la tercera película. Con la teoría, o mejor dicho, ya está casi acentuado, de que... ¿cuál era ese Lord Sith de la tragedia? Darth Plagueis. Plagueis. Darth Plagueis. Fue el que creó a Anakin haciendo... Porque él podía modificar, él podía manipular a su voluntad las midichlorians. Entonces fue el creador de Anakin en este sentido. Así, muy dentro del lado, como dijo el Cevita en comerciales, del lado mesiánico, de este Mesías que llega a equilibrar los dos lados de la fuerza que están muy desequilibrados. A salvar el día. Básicamente va a ser el gran héroe destinado a ser el Mesías. Que eventualmente todo se chacrea porque pendejadas del mismo personaje. También lo sacan a una edad muy temprana en donde no alcanza a tener una maduración. Y desgraciadamente ocurre una tragedia enorme que es la muerte de Qui-Gon Jinn. Que es este personaje que, o sea, yo creo que todo Star Wars se sustenta, o mejor dicho, toda la historia de Anakin Skywalker se sustenta en ese momento decisivo. Porque literal, si no hubiera sobrevivido Qui-Gon Jinn, habría sido ya, se acaba Star Wars con los créditos. Como ese meme de final de créditos. Porque al fin y al cabo, ni Obi-Wan, ni todo el Consejo Jedi logra ser una figura paterna de la altura de Qui-Gon Jinn. Entonces, al desaparecer esta figura paterna, ni Obi-Wan, que Obi-Wan al fin y al cabo lo ve como, o sea, hasta él mismo se define como yo era tu hermano, ni siquiera yo era tu padre. Claro. No es una figura paterna, es una figura de hermano. Y al principio tampoco lo quería entrenar. Tampoco, o sea... Solamente lo entrena porque Qui-Gon Jinn se lo pide en su lecho de muerte. Claro. Y Anakin es sensible a ese rechazo, es sensible al rechazo de Obi-Wan, sensible al rechazo de Yoda, sensible al rechazo de Padme. En su momento. Pero en su momento, sí, pero Padme en ese momento tampoco lo veía como un interés romántico, quizás, ¿cachai? Bueno, no, pero me refiero exclusivamente del rechazo de los Jedi a su preparación. Yo me refiero también un poco el único que lo vio, el único que confió es que la incapacidad de tolerancia que tiene el querido Anakin. Pero es que al fin y al cabo, el único que tuvo fe en él fue Qui-Gon Jinn. Él literalmente era un huérfano en un planeta completamente hostil donde él sentía frío y en donde yo creo que ahí nació el sentimiento de afecto hacia Padme, porque Padme en su calidad de ¿cómo se esto? De oculta, haciéndose pasar por una dama de compañía. Guardaespaldas. Dama de compañía. Sí. Le entrega esta manta. Le entrega una manta para que se cura porque él tiene frío. Para después llegar a un lugar donde ninguno de ellos lo acepta. Ninguno dice, no, o sea, este cabro chico no confío en él. Y el único confía era Qui-Gon. Y Qui-Gon muere. Entonces perdió todo al fin y al cabo. Para posteriormente, y ahí quizá vayamos con el episodio 2, ocurre la gran tragedia de Anakin Skywalker, que es la muerte de su madre. Exacto. Ahí pasando, como bien dices tú, al ataque de los clones, cuando ya sucede la trágica muerte de Qui-Gon Jinn, y que ahí, en ese momento, efectivamente, Obi-Wan Kenobi toma como a Anakin Skywalker como pupilo, solamente porque Qui-Gon se lo pide. Recién ahí comienzan justamente un poco ya los trabajos más duros de cómo convertirse justamente en un Jedi
como tal de parte de Anakin Skywalker. Y ahí es también cuando nace un poco también el interés romántico entre Padme y Anakin, porque se reencuentran durante mucho rato. Ya, obviamente, Anakin un poco más crecido, con su carácter medianamente más formado, y se vuelve a encontrar con esta senadora de la República, que es Padme, y que justamente en una misión de rescate se vuelven a encontrar. Y ahí comienza justamente, de yo siento un poco también la debacle emocional del mismo Anakin, porque comienza a tener estos conflictos emocionales de él mismo con Padme en esta situación amorosa, que él no se puede enamorar. Que no se debe enamorar. Sí. Y a su vez también está este episodio con la muerte de su madre, que fue víctima también de la esclavitud en su planeta. Entonces, o sea, más aún fue salvada, por decirlo así, fue comprada por un granjero, Lars, si no me equivoco. Lars. La hace su esposa, tiene hijos, y después la atrapa los moradores de las arenas, que después sufren toda la ira de Anakin al ser despedazado, como preparando incluso una de las escenas más dramáticas en el episodio 3, que ya vamos a llegar ahí, y en donde muestra todo este dolor, en donde hasta el mismo Yoda siente el dolor de Anakin. Mientras tanto, y esto para vincularlo con una serie que salió hace poco, Obi-Wan está descubriendo que en un planeta estaban haciendo clones para una eventual guerra. Exacto. Una guerra que de hecho ya se estaba desatando, solamente que ahora tenían como una nueva arma, si se le quiere llamar. Tenían un ejército, ahora tenían un ejército. Porque la guerra ya está desde los inicios del episodio 1 con estos bloqueos de la Federación de Comercio, y ya con un complot político digno de un soporífero. Como para darle un contexto. Pésimamente planteado. Y ojo, y esto es una crítica directa a George Lucas, el que dirigió las 3 películas. Sí. Irónicamente. Yo me quiero detener un poco en lo que le dice Yoda justamente a Anakin en uno de los pasajes si no me equivoco, creo que fue en el ataque de los clones, cuando le habla acerca del miedo. Sí. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Sí? Le decía que el miedo es el camino hacia el lado oscuro, porque el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Y Yoda, el sufrimiento al lado oscuro. Y el sufrimiento llevaba al lado oscuro. Y que Yoda percibía justamente mucho miedo en Anakin. ¿Me pueden hacer la corrección ustedes si eventualmente lo dice o en la amenaza fantasma o en el ataque de los clones? Es que ojo, independiente de eso, Panda, ese es el camino que sufre Anakin en su camino al lado oscuro. Exacto. Es el miedo, o sea, ya, adelantémonos un poco, porque ya ocurre la batalla contra los clones, los clones empiezan a batallar, aparece este gran Sith, el Conde Dooku, que le corta el brazo a Anakin para variar, o sea, otro Skywalker sufriendo una amputación física. Claro. O el primer Skywalker que sufrió sí, fue el primer Skywalker que sufrió una amputación física. Posteriormente, ya en el episodio 3, mata a Dooku, instado por este senador que le tiene mucho cariño a Anakin, no sabiéndose en ese momento que era Palpatine, que era el gran Lord Sith de la saga. Y empieza a temer por Padme, porque empieza a tener pesadillas, en donde ella muere en el parto. Dicho sea de paso, ellos se casan al final del episodio 2 con Arturito y con Citripio de testigos, por decirlo así, de testigos. Se casan, Anakin la deja embarazada y empieza a tener pesadillas. Y el orden literal es miedo a perderla, odio hacia la Orden Sith, sufrimiento a la Orden Jedi, todos completamente de acuerdo, perdón, a la Orden Jedi y a Obi-Wan en particular después, y
sufrimiento por la pérdida de su amada. O sea, cayó de profundo en el lado oscuro. Y agrégale que ese sueño le da aún más miedo, porque Sí, prácticamente el sueño también le avisa la muerte de la madre. exactamente, Exacto. bien Porque el ahí. episodio 2 soñó Sí. y al final pasó. Sí, pues. Entonces eso le da mucho más miedo, porque lo está soñando de nuevo. Sí, po. Por eso después por eso en ese momento, y ahí es donde Palpatine, que incluso instó a que Anakin matara al Conde Dooku, e incluso intentando que dejara atrás a Obi-Wan, pero no pudo hacerlo. No, ahí falló el plan de Palpatine. Anakin sufre toda esta transformación a instancias del temor, del pánico de perder a su amada, de perder un nuevo ser querido. Claro. Porque ya Y serían ese fue su leitmotiv a la larga. Ya Ese serían fue su tres leitmotiv a la hora de poder decir, sí, po. bueno, yo no voy a dejar que nada te pase. ¿Cachai? Ese termina siendo el leitmotiv de Anakin Skywalker, y que bajo esa premisa él se mueve buscando justamente evitar volver a sufrir. Sí. Y en ese evitar volver a sufrir queda completamente la cagada, porque en el episodio 3, La venganza de los Sith, ya es cuando efectivamente Anakin se deja llevar por completo en el lado oscuro, tras obviamente el lavado de cerebro que le hace Palpatine, y donde también él se convierte en el gran asesino de la Orden Jedi, principalmente en los menores, cuando va justamente al edificio Jedi y se enfrenta justamente a los pequeños, a los más chicos, y los termina matando todos en búsqueda de que no sigan apareciendo nuevos Jedi, o para Anakin, Que nadie perpetúe la orden, en realidad. Sí, claro. Ejecutándose la fatídica Orden 66. Exacto. En donde tenían que desaparecer todos los Jedi de la galaxia. Esa orden estaba guardada intrínsecamente dentro de las mentes de todos los clones. O sea, eso fue implantado en los genes hace la programación. Muchísimo tiempo atrás. O sea, desde la época en donde este Jedi que ideó el plan de los Sith, o sea, de los clones. El maestro Díaz. ¿Cuánto? Saifo Díaz, toda la razón. Que nombran los clonadores, estos gallos de camino, que eran estos flaquitos con los ojos. Sí. Cuando llegó. Muy grises. Claro, porque quedó en Obi-Wan, supuestamente para ello iba a revisar cómo estaba el pedido. Iba a hacer como una revisión de armas, una paramilitar, se podría decir. Sí. Y ojo que al fin y al cabo terminan clonando a un mandaloriano. Que era Jango Fett. Que era el que más encima estaban persiguiendo porque era uno de los que sospechaban, eran los que están tratando de matar a la senadora Amidala. Y ojo que en la historia de Star Wars el mandaloriano es un guerrero pero tremendo. Es como la creme de los guerreros. Sí. Caza recompensas, uno de los más peligrosos de hecho de la galaxia. Exacto. Que después tiene un trágico final, pero bueno. Tenemos que hacer la segunda pausa del día de hoy, se nos pasa pero volando. Espérate, Panda. Entonces, y es que lo importante es que ahora demuestra la caída de Anakin Skywalker, de Darth Vader, en este ser robótico. O sea, el episodio 3 es el que muestra cómo es que está en este traje negro, con un casco y con esta respiración. El problema grave de asma. Sí. Sí, bueno, y el nacimiento de los gemelos. Claro, al final justamente de la venganza de los Sith es cuando ya Anakin desatado termina por matar de pena a Padme Amidala, porque no le hace nada físicamente, solamente ella muere de pena, pierde su voluntad de vivir. Sí. Nacen los dos gemelos, que en este caso son Luke y Leia, y Anakin termina quemado justamente en las lavas de este planeta de fuego, y tras una ardua lucha con Obi-Wan termina convirtiéndose justamente en el Darth Vader que todo el mundo ya después conoció en el capítulo
4, 5 y 6. Así es. Démosle una revisadita después a esos detalles después de la pausa, porque ya son las 7:30 minutos. Y dentro de las sugerencias de temas que nacieron para este segundo corte comercial, vamos a escuchar Star Wars Cantina de Richard Cheese acá en el Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Volvemos a este último bloque del Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Quedamos pendientes un poquito más para poder ahondar en la transformación justamente que tuvo Anakin Skywalker en Darth Vader al final de La venganza de los Sith, que fue ya el paso final de Anakin Skywalker hacia el lado oscuro de la fuerza. Querido Keita, ahonde en el tema. No, yo ya no. Ya me dijeron que hablé mucho. No te digas. Suck it with the force. ¿Para qué andamos? Es una historia de superación. Piensen lo siguiente. Dejaron a un tipo a medio morir quemándose a orillas de un río de magma. Sin sus extremidades. ¿Viste que podía ir? Ya, perro. Iba a decir algo, pero a lo mejor no. El caso está en de que, como dije antes, le perdió, creo que básicamente las 4 extremidades, con problemas para respirar, una severa desconexión con la fuerza. Te quedaste sin Kina, te quedaste sin hijos, te quedaste sin maestro y hermano. Y aún así se convirtió en el rostro del imperio. Y con la mejor banda sonora, weón, eso fue lo que más me encanta. Así, aquí, de la vida. Así, la marcha del imperio, cuando aparece él y el sonido así de respirador. Allá, yo me imagino en esa época a cualquiera se le paraban los pelos de la nuca, así como que puta, va a pasar algo malo. Por su pollo. A mí no, pues no tengo dónde, pero sí, estaba totalmente comprometido con esta música. Bueno, el caso está en de que, como dije antes, ejemplo de superación. A tal punto de que en la nueva trilogía, incluso es parte como de la trama, en cierta manera, el ser como él, aspirar a ser como él. Retomando, de hecho, por sí. ejemplo, Perdón, tengan en cuenta que continúe. Sí, en la nueva trilogía, Kylo Ren, de hecho, pretendía estar a la altura de su abuelo y seguir sus pasos. Entonces perfiló. De hecho, insisto, de la nueva trilogía es la única rescatable. Sí. Incluso la única que yo diría que es buena. Yo cuando vi el episodio 7, para mí fue como para ver el episodio 4, agregarle unos 3 números, cambiar un poco el personaje que ocupa determinado rol y sería. Como que para mí fue algo así. Entonces, y de ahí todo se fue en picada. Sí. Todo se derrumbó. Es que en honor a la verdad, te presentaban nuevos e interesantes personajes hasta ese momento que te expandían como la idea de un nuevo concepto de personajes dentro del universo de Star Wars. Pero no. Las pelotas. Es que, ¿sabéis qué? Yo siento que con la inclusión de nuevos personajes, después de la amenaza fantasma y Jar Jar Binks, quisieron dejar lo más cercano a lo que el mundo ya quería y ya tenía conocido. Porque la inclusión de nuevos personajes como... Ni siquiera BB-8 tiene tanta repercusión como Arturito u otros personajes queribles dentro del universo de Star Wars. Ahora, también estamos analizando esto desde 2 lupas distintas, que son la nostalgia. Y nos gusta o no, la nostalgia siempre va a terminar ganando uno u otro punto. Y también estamos hablando de que es una época interesante para
lanzar cosas nuevas. Tengan en Sí. cuenta que hoy en día estamos en la época de la desinformación, no de la información, y la era del el ardido. El ardido por todo. El ardido porque, no sé, Finn no es gay, por decirte algo. El ardido porque Rey no se chingó a la primera orden como correspondía, según ellos. Y la explicación de por qué Leia usó la fuerza, siendo que nunca antes pudo hacerlo. Pero bueno, a ver, estamos hablando de que otra de las cosas que a mi parecer fue una pésima idea era que Disney pescó todo el lore que tenía Star Wars hasta ese momento, incluyendo las secuelas oficiales que salieron en forma de novelas, y les dijo, no, esto no existe. El universo expandido Chao. Chao Sí. Legends o la Canon. Así es. De hecho, ahí pasó a ser Legend. Claro. Entonces ahí estamos hablando de que, a ver, en Legends nos perdimos, por ejemplo, de cómo Luke también cae al lado oscuro, Sí. porque ¿qué? Pensaron de que pitearse a Darth Vader era luz y mariposita. No, mi guacho, estamos hablando de tomar una vida, y nunca es menor. Claro. Y por Estamos muy hablando Jedi que fueses, es matarlo igual. Y ese es el punto, porque también después de eso, Luke logró crear una nueva orden Jedi con los hijos, en plural, de Han y Leia. E incluso a ellos también les dio cierto entrenamiento Jedi. Claro. Que Han al primer día dijo, ¿sabes qué? Ándate a la chucha. Siendo Han. Pero Leia se quedó, y de hecho sí tuvo entrenamiento en la fuerza. Cosa que J.J. Abrams dijo, me gusta esto. Y pum, copy-paste. Pero llamémosla único que- Rey. Es que sabí, yo lo único que no entiendo es el Super Leia. Super Leia. ¿Cómo ¿Super así? Leia? Es Superman, pero en Episodio 2, Y o me sea, no, gusta. el episodio Cuando 8, los últimos botan la Jedi, nave. cuando Leia como que está inconsciente y después como que aparece volando de nave en nave. No, y de hecho igual que Superman. Si yo, Sí, le, por yo le eso, ponía ahí Super la Leia. canción de John Williams, pero la de Superman y queda muy bien. Irónicamente Super Leia. no me molesta tanto eso porque, a ver, se supone que hubo un lapso de tiempo entre el episodio 6 y el episodio 7 donde han podido pasar un montón de cosas que están explorando en las nuevas series de Star Wars que son, pero, buenísimas. Papu. Y más ratito vamos a hablar de eso. Ujú. Y como dije antes, muchas cosas han pasado. Algunas que le han dado como una pinceladita por ahí en esta nueva trilogía. Por ejemplo, de que por qué Luke se exilió. Después de todo, sí pretendía reformar la Orden Jedi. Sí le dio entrenamiento a otros jóvenes. En fin. Mira, tiempo fuera. Yo quería decir de que efectivamente en más de la mitad de este programa se ha criticado a Star Wars de una manera incluso de adentro, de piel, de alma, como lo ha hecho Gator. Hasta sus ojos se han transformado en venas muy cercanos al lado oscuro, lo que me preocupa, que después lo conversamos por interno. Pero a lo que iba yo es que en donde estamos parados es un aspecto comercial, independientemente de la historia. A mí para nada me desagrada que Leia vuele, porque ella tenía la fuerza, y la fuerza te abre un mundo, un abanico de posibilidades, o sea, que vuele, genial. Yo no le hubiera puesto capa, pero que vuele, se la compro. La única duda de lo que comparto con ustedes es por qué crearon a Rey. La relación de ella como que era un personaje, para mí, no muy importante, pero que metan a otras personas dentro de la nostalgia para tratar de terminar el concepto de Star Wars, entre paréntesis, de un lado inicio a un lado final, está bien. Son aspectos nuevos, quieren llegar a nueva gente que no conoce la nostalgia. Tal vez intentaron con esos nuevos personajes a los niños jóvenes. Me identifico con Rey, me identifico con Finn, me identifico con la chinita que quería Finn. Intentaron. Pero para eso Pero no respeta, funcionó. pero para Pero eso no por respeta eso. tus personajes. Pero no por eso se intenta. Ese es el problema. Que hizo Disney, que es netamente comercial, vayan a opacar un contexto profundo del concepto de Star Wars.
que puede ir ligado directamente a la vida y el comportamiento de cada persona. Es que el problema, Doc, basado en historia, basado en religión, basado en política, basado en todo. Eso es un contexto general de Star Wars, que las críticas en sí a la arte escénica como que gana el contexto. O sea, lo otro es diversión, tú vas al cine a divertirte. Ponte tú en el ataque de los clones, salieron sin número de Jedis, sables de todos colores. Yo tengo una anécdota que estaba con la polola que tenía en ese momento y me pidió un traje Padme Amidala que yo se lo hiciera. Yo la miré y le dije, tapita, no importa. Y atrás había una pareja de chicos un poco finos, por no decir más finos, que cuando salieron todos los sables dijeron, ay, tantos sables láser, préstame un poquito para acá. O sea, esas anécdotas quedan, pero no por esas anécdotas tú vas a echar abajo un concepto global de historia y de comportamiento de George Lucas. Es lo que tengo que decir, en mi opinión. Sí. ¿Keita? es que mi problema con la nueva saga en sí es el poco respeto a la historia. Cuando en su momento ella le dice, oye, te queda bien la chaqueta, sí, no me la había puesto en muchos años. Es como, loco, el episodio 1, el episodio 4, perdón, sigo metido con, para mí el episodio 4 el episodio 1. Sí. A New Hope ocurre en lo que se podría decir 1 a 2 días intergalácticos, por decirlo así. Entonces lo muestran como si fuera, nunca tuviste un cambio de look. Nunca tuviste un outfit distinto. ¿Pero y qué problema hay con eso? Es que tratan pésimo y al fin y al cabo muestra a J.J. Abrams como un fanático haciendo un fanfiction algo canon. Y eso es no tenerle respeto a tus personajes, no respetar la historia, el background que tienen esos personajes hacia atrás. Son leyendas. Uh-huh. Y tú no las tratas como tal. Mira, dentro de la que decía hecho Dave Filoni. Y eso en una saga que se trata de literalmente 30 años después de la historia original, eso es un insulto para las nuevas generaciones y para los fans acérrimos de la saga. Entonces, completamente de acuerdo, es un aspecto comercial, al fin y al cabo lo que manda en la taquilla eventualmente. Pero tú estás vendiendo un concepto, tú estás vendiendo una idea, tú estás vendiendo eventualmente mercancía que está generando adhesión hacia tus personajes. Y si tú no tratas con respeto a tus personajes, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque al fin y al cabo podríamos estar hablando lo mismo de los de Marvel, o de los de DC, o los mismos Power Rangers. Si tú a tu por ejemplo, a Jason no lo tratan con el respeto que se merece como el primer Red Ranger en las sagas nuevas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vayas a sentir? Ah, no, lo están desperdiciando. Pasó lo mismo con Leia, pasó lo mismo con Han. E incluso con personajes nuevos, como Poe. Sí, po. Poe Dameron fue un personaje que daba muchísimo de sí, con un trasfondo bastante logrado, e incluso Finn también fue un personaje horriblemente desperdiciado. Estamos hablando de un traidor. Sí, po. Sí. Un desertor. Y ahí también hablamos de algo diferente que no lo hemos hablado de esta trilogía, donde hablan de que ya no hay clones, sino que se habla de este cambio dentro de las filas, donde empiezan a atraer gente y a controlarlos un poco dentro de este plan para ocuparlos. Entonces ahí ya no es como lo que se ocupó en las guerras clónicas y todos los spin-offs que salieron, sino que ahora estamos hablando de una realidad completamente diferente. Es que ya los Stormtroopers como tal ya aparecían en el episodio 4, ¿cachai? Entonces ya había ya existía un ejército como tal. Claro. Ahora, yo creo que si hablamos yo quiero hablar de una película que sí respeta a sus personajes y que sí respeta el contexto en el que está. Rogue One. Por favor, Rogue One, o sea, yo he visto en varios y es una visión bien interesante sobre esa película, de que Rogue One no habla sobre la élite, habla sobre los plebeyos, por decirlo así. Sí. De la chusma. Son de la chusma. Es la chusma que no va a tener una estatua, es la chusma que no se le recordará en los libros de historia. Son los olvidados. Ese es el punto. Se supone que también en una flota rebelde no todos son bacanes, no todos son Leia, no todos son Han, no todos son no todos manejan la fuerza.
Bueno, todos son Ahí Chewbacca. está el queso también. No, y ten en cuenta que los rebeldes en la historia no son soldados, netamente. Son civiles solamente que toman armas. Son Sí. granjeros que apenas saben disparar. Claro, claro. Excepto el chinito ciego, que ese sabía, se lo sabía. Grande Mejor Chirrut. personaje. Grande Chirrut. Yo debo Soy uno con reconocer la fuerza, que la fuerza. de todos los spin-offs que efectivamente sacó Star Wars, Rogue One es el mejor. Por Es que la está- historia, por toda la historia que cuenta, por la narrativa que te da, por los personajes queribles que también aparecen, y dentro de ese mismo contexto, lo que decía Lotso, que no es una historia contada desde ni siquiera desde las élites, sino que son los mismos plebeyos, la misma gente de a pie, que se toma la atribución de poder decir, oye, nosotros también tenemos voz y voto. Y ojo, que derribó una historia, por decirlo así, o un meme casi, de, oye, ¿quién habrá sido el ingeniero que hizo tan mal la Estrella de la Muerte? No, po, había sido un tipo que puso un error a propósito. Exacto. Y De le dio hecho, un de le eso dio se un trataba la contexto. película. Sí, pues le dio un contexto completamente distinto a, oye, ¿cómo es que pudieron derribar este bólido gigantesco que era capaz de destruir planetas? Ahora, Porque un La razón- padre... Continúa, la ¿sí? razón también del éxito, a diferencia de, por ejemplo, la nueva trilogía, es que no toca los personajes icónicos. Nunca toques un ícono, jamás. Ni siquiera porque sabes lo que estás haciendo. No, el ícono se deja. Es ¿Cuál- que eh, Lotso, Espérate, El único y ahí es ícono- cuando... Espérate. Un momentito. Ahí es cuando también resalto el hecho de por qué a otras producciones de Star Wars modernas, por ejemplo, Rogue One, les fue tan bien. Porque no tratan de lo mismo de siempre. Trata justamente de lo que orbita alrededor como de las historias principales. Piensa, por ejemplo, también en Mandalorian. Sí, po. Sí. De Mandalorian ha funcionado tan bien porque justamente no te explica lo que pasó, por ejemplo, con el hijo de Han Solo en su 15º cumpleaños, por decirte algo. Sino que es una de las consecuencias de esta guerra de los rebeldes contra el Imperio. Pero ojo, Lotso, que el icono que muestran tiene el respeto que merece. Porque A eso yo iba yo. nunca había estado muerto de miedo de ver a Darth Vader asesinando gente. O La sea, luz al final del túnel. Sí, o sea, es que ocuparon al ícono de muy buena manera. Y también lo hicieron en perfecta. Mandalorian, ojo, con Luke Sí, po. Sí, también. es verdad. Yo quiero decir una cosa acerca Hay un de la... respeto. ¿Mm? Hay un Dale, Seba. respeto sobre los personajes. Sí. Sí, dentro de la iconicidad, en verdad, me pongo a pensar, ¿cómo sería si hubiéramos cambiado algunas cosas? Por ejemplo, ¿cómo sería para ustedes es la simple idea que R2-D2 pudiera hablar al igual que Chewbacca? Eso como que en verdad le cambiaría completamente la magia a hable como a la Chewbacca. historia. ¿Mm? Que hable como Chewbacca. Digamos, que R2-D2 y Chewbacca pudieran hablar en vez de hacer sus sonidos característicos. De hecho, se supone que sí se entienden. No, a lo que yo voy, que nosotros lo entendamos, Que Chewbacca hablen en inglés, por ejemplo. que Ah, hable en inglés. ¡Qué chiste! Es que, a ver, estamos hablando de una galaxia con... Anda tú a saber cuántas especies inteligentes. Mm. Ujú. Segundo, la razón de por qué R2-D2 tiene justamente ese dialecto, si se le quiere llamar, es porque es un sonido que se produce en los droides que se llama el idioma binario. Y solamente algunos técnicos y los droides pueden entenderlo. O por eso se lleva también justamente con Tripio. Claro. Y es que Sí. Tripio es un O droide sea, de protocolo. y Su Tripio pega sirve- es traducir. Sí, y pues, Tripio sirve de intérprete con Arturito. Y ahora, también nosotros le entendiéramos a R2-D2, sería defunado el toque, porque yo creo. estoy seguro que habla más chuchadas que palabras. sí, pues de hecho, Tripio lo reta. No digas Sí. eso. Sí. Sí, po. Usas ese vocabulario. Y recuerden una cosa, existen 10 tipos de personas, los que entienden binario y los que no. Ja. 10 tipos. Ah, Qué inmenso. así que, bueno, Ujú. Aguanta Bueno, y- Rogue One. Al final llegamos justamente a el último episodio. ¿Existe?
The Rise of the Skywalker. Qué irónico el nombre. The Rise of Skywalker y sabemos lo que pasa al final. Es como un chiste, pero mal hecho. Lo único que rescata esa película son las voces de los Jedi hablando con Rey, nada más. Y que salen incluso algunos que no salen en las películas, salen Sí. en las series. Sí, por eso, es que ese es un gran guiño a las demás series, a Rebels, bueno, Sí. quizás ahora con The Bad Batch o incluso con la segunda temporada de Mandalorian con Ahsoka Tano. Y nada más. La porque, serie de o sea, Ahsoka incluso. la próxima serie que viene de Ahsoka. Y un montón de otras series de Rangers of the Old Republic, si no me equivoco. Sí. Entre otras más. Que Star Wars tiene, o sea, esto es lo que estamos diciendo en general. Las próximas cosas con Star Wars van a ser buenas o en general van a tener su grado de importancia porque van a saber utilizar personajes de este multiverso variado que hay. De estos universos variados. Pero con respeto. Completamente, o sea, y si vaya a mencionar a Luke Skywalker, va a ser, oye, él va a entrenar a Grogu. Si vas a mencionar a Darth Vader, Darth Vader va a luchar contra Obi-Wan, porque se viene la serie de Obi-Wan más encima. Sí. Entonces, va a haber un respeto ahí de los personajes, para con los personajes, con todo lo que significa Star Wars en la vida de las personas. Entonces, Y depende cómo le cague el guionista. pero es que ahí al final al cabo hay una factura distinta. Yo confío en ese sentido más en Disney Plus que en las películas como tal, ¿cachai? Entonces, porque, o sea, si está involucrado Dave Filoni, que yo creo que Dave Filoni debe ser el tipo que más ama Star Wars en el mundo actualmente. ¿Más que tú? Yo no tengo las lucas para amar Star Wars. Es que Filoni hizo la pega consciente, ese es el asunto. Sí. Hizo la pega consciente. Y Sí. por eso el resultado, casi todo lo que ha hecho. Ha hecho la tarea. Sí. No hay nada Ha mejor hecho que una muy buena tarea. un actor guionista que realmente le guste algo. Entonces, en verdad, entiendo completamente todo lo que tú dices, Keita, o lo que todos dicen acá, cuando se toma con irrespeto a un personaje o algo dentro de las bases y lo toman como quieren para simplemente de repente vender más por crear un personaje X o un conflicto X que de repente está influido por la contingencia actual. O por la Ojo ahí, ideología. porque de hecho el mismo fan también como puede justamente fomentar una obra, también puede perjudicarla. Y te estoy hablando a ti, Adams. Y que insisto, J.J. Abrams lo que hizo fue hacer un fanfiction canon, nada más que eso. En fin. Yo siento un poco lo mismo, que a la larga, los últimos 3 episodios, también rescatando lo que decía el Doc, sabemos que en esta sociedad todo se mueve por, como decía el Nico también, por nostalgia y por Lucas. Y no por George Lucas, precisamente, sino que por Lucas. De hecho, ¿para qué Entonces, andamos? Él está muy arrepentido hoy en día de haber vendido la Haber franquicia. vendido a Disney, sí. Exacto, está súper arrepentido porque vio lo que pasó y es un poco el dolor que siente Keita a la hora de ver justamente a estos íconos que durante tantos años fueron grandes referentes del cine, convertidos en esta historia, no sé, que a la larga fue como para dejar tranquila a un grupo de gente y que no lo logró a la larga. Claro, está este tema comercial que dice el Doc, que claro, uno tiene que ir a disfrutar del cine, pero también están los más acérrimos fans, como es Keita, como en cierto rigor yo también, y lo mismo pasaría cuando nos cambian tanto una franquicia. Lo mismo pasó de pronto con la aparición de las películas de Tortugas Ninja, las nuevas Tortugas Ninja, cuando aparecieron Power Rangers también, la última donde aparece Becky G. Un ejemplo claro. Que nos cambiaron todo el universo que nosotros ya teníamos concebido y que trataron de llegar justamente a nuevas generaciones, pero tratando así como a regañadientes y a muchos rajuños, logrando justamente este universo nuevo para llegar a nuevas generaciones. Y no se logra al 100%. Se juega mucho con la nostalgia, sobre todo en el Despertar de la Fuerza, donde
donde aparece Han Solo, donde aparece Leia, donde muere Han Solo incluso. Entonces es un montón de juegos con la nostalgia que dicen, oh, la película pa' buena porque mataron a Han Solo. ¿Cachai? Es como ese juego que trata de buscar posicionarse de una u otra forma, desprestigiando al icono también. Y eso se ha extrapolado a todo, ¿ah? Por ejemplo, 2 sagas que me acuerdo en el momento son Jurassic Park, con Nueva Jurassic World, y con Terminator. También. Claro, por ejemplo, podríamos ser algo similar con Star Wars con Terminator, porque bueno, yo creo que ya a esta altura ya no es spoiler, muere John Connor. Muere John Connor. O sea, a ver, se supone que John Connor te hace toda la historia de Terminator. Toda la historia te nace con John Connor, claro. Entonces, yo estoy en los primeros minutos de esa película y matan a John Connor. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la historia? Entonces, y uno se pregunta, o sea, ¿todo lo que vi antes no vale nada? Porque como fanático a veces te sale esa pregunta. Pero también entiendo lo que dice el doctor. Es comercial. Estamos en una época comercial y si tienes que disfruta. La acción es buena, todo eso, los efectos también, pero la historia te la arrebatan en cierto momento. Al final del día lo único que quieren es tu dinero. Claro. Exacto. Pero sabemos que el universo de Star Wars también se sigue expandiendo, siguen apareciendo cosas para poder hacer conectores entre una y otra saga. Y creo que vamos a seguir recibiendo muy, muy, muy buenos materiales, esperando que efectivamente sea así, considerando que se va a venir la serie de Obi-Wan Kenobi. Ya se estrenó justamente la última, que es Bad Batch. Veanla. El malote. Veanla. También tenemos The Mandalorian, que también cuenta hartas historias entretenidas por ahí dentro del mismo universo. Y se vienen hartas cosas que realmente van a seguir, nos van a seguir posicionando en esta galaxia muy, muy lejana. Querido Doc, por favor, háganos el envío en esta jornada llena de Jedis y Siths para que nos vayamos a casita. Bueno, hoy presente estamos hablando de un mundo de fuerza, de un mundo en donde hay íconos, un mundo donde hay elementos, donde hay seres extraños, con orejas grandes, con sonidos extraños. Pero lo importante es que hay un elemento que ejemplifica lo que es cada uno de nosotros. Sí, Star Wars está metido en nuestra vida. Ese elemento es simplemente un sable láser. Y no es necesario que tú lo tengas. El concepto va en que tú aprietas un botón y se enciende una luz. Esa luz es la luz que tenemos cada uno de nosotros en diversas partes de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra vida. Y con todas las situaciones que estamos viviendo en estos años, esa luz no debe por qué apagarse. Toma la luz de tu vida y guíala hacia un buen camino. Qué grande. Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias, doctor. Queridos amigos, con esto ya llegamos al cierre de este capítulo dedicado justamente a lo que es el universo cinematográfico de Star Wars, en este capítulo 160. Y pronto yo creo que da para poder seguir conversando acerca de lo que es el universo de Star Wars, pero a su vez también tenemos la posibilidad de ver lo que se viene en las series, en todo lo que ha arrojado esta triple trilogía, y ver qué se puede seguir dando en el universo de Star Wars. Querido Seba, ¿algo con lo que cerrar? Bueno, que en verdad esta es una franquicia que esperemos logre remontar bien, que la historia logre enderezarse de forma adecuada en las adecuadas manos, que tomen esta historia con respeto y lo saquen el mayor potencial posible de aquí para adelante. A varios que nos gustaría que de repente dijeran de que no, como Disney dijo que no existía el canon de los cómics, de las novelas, que alguien diga que de las 7 a las 9 nunca existieron y se haga algo diferente. Hay gente que lo pide. Pero lo que yo voy es que esto nos dice que en verdad no somos
las únicas personas, no somos los únicos seres, existen muchas posibilidades más. Y esto podemos tomarlo en cuenta de que hay infinitas posibilidades para las personas con capacidad en la fuerza, sin la fuerza, eso nos muestra Rogue One. Lo importante es tener una correcta determinación, no tener miedo y ser consciente de las capacidades de cada uno. Maravilloso. Gracias, Evita. Gracias, Evita. Querido Lotso, Cuénteme. ¿algo con lo que cerrar? No mucho, la verdad, pero sí les recomiendo mucho los cómics de Darth Vader, que ya está terminada la historia. Buenísimo, donde muestra justamente el avance desde que el emperador lo recoge hasta la primera aparición en las películas. Y eso, léanlo. Lo único que les puedo decir. Keita. ¿Qué? Jueguen los ¿Algo con lo que cerrar? No, jueguen los juegos de Star Wars, como dije en su momento, lo mejor que hay dentro, o sea, mucho de lo rescatable del episodio 1 son los videojuegos, Star Wars Racer, por ejemplo, que está para la Switch, que ahí podría hacer un mini stream de este juego. Y las series que ahora están en Disney Plus, de Mandalorian, Rebels completa. Lo único malo es que ahí todavía no se puede conseguir la del ataque de los clones de Genndy Tartakovsky, ese clásico de animación del Cartoon Network. La 2D. Pero está en YouTube. Hermoso. YouTube. Así que nútranse de esta galaxia muy muy lejana, llena de sables láser y fuerza y mucha y fantasmas incluso. Sí, tiene de todo, no se salva nada. Buenísimo. Querido Mike, ¿usted quiere comentar algo también al cierre respecto a una de sus franquicias favoritas? Sí, es que dentro de todo hay fe. Por ejemplo, con lo que está haciendo Filoni y ahora que se están expandiendo a otros personajes, como bien decían, fuera ya un poco de lo que son los Skywalker, y eso también se agradece, porque algunas historias que tuviste en los videojuegos, que son parte de Legends, sobre todo los clásicos, y también ahí recomiendo junto a Keita el Battlefront 2, pero el de 2005, no el de ahora, el de 2005 muy bueno, así que también jueguenlo, y tiene una historia bastante buena. Sí. Pero dentro de todo hay fe porque por lo menos en series se están haciendo bien las cosas. Ya las películas ya fueron, ya el 7, 8, 9 fue ya sucedió, bueno o mala según la persona, ya, listo, claro, 7 y 8. Eso es decisión de cada uno, pero por lo menos lo que viene ahora y lo que está ahora es bastante bueno. Así que hay fe con la historia. Mike, tú que eres un conocedor, ¿cuál sería la forma para una persona, un neófito que no ha visto Star Wars, la forma de ver Star Wars? ¿Qué orden tú recomendarías? Yo, bueno, el episodio 4, yo diría el episodio 5. Fíjate que igual yo estoy de acuerdo con una gráfica que vi una vez, que después del 5 vean el episodio 3. Ya, sí. Vean el 4, el 5, vean el 4, 5, el 3 y después vean el 6. Ya. Y después puede ser el orden que ya existe, el 6, el 1, el 2. Sí. Sí, ahí eso es lo que se denomina muchas veces como el orden machete. En donde incluso hay algunos que se saltan el episodio, o sea, es como 4, 5, un flashback, un raconto hacia la historia de Anakin Skywalker, 2, 3, 6. Sí. Yo diría 1, 3 y 6. Pero Rogue One todo, obviamente. Con Rogue One. Rogue One. Capítulo 0. Que partan capítulo 0, sí. Capítulo 0, sí. Pero sabes que yo igual diría, si agregamos Rogue One, yo diría vean el episodio 4, Rogue One, sí. Vean el 5, vean el 3 y bueno, el orden que ya dijimos. Sí. Buenísimo. Sí. Ahí podríamos dejarlo ahí en las redes sociales, el orden del experto. El orden machete. Tarea para la casa. Sí. Ya, queridos amigos, 20 con 13 minutos, nos pasamos un poquito, pero los dejamos en sintonía de la mejor música acá en radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Síganos en nuestras redes sociales, @entrevinetascl, en Instagram, Twitter, el Facebook, en TikTok como entrevinetas.cl, y pronto se vienen sorpresas en el área de la web. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, cuando a las 18:30 horas les demos nuevamente la bienvenida a la Entreviñetas, porque somos más que solo cómics. Chau, chau.